Familia, antes de orar, déjame leer el versículo que vamos a estar, o los versículos que vamos a estar leyendo y estudiando hoy. Ya estamos en Marcos capítulo 11, y voy a leer los versículos del 1 al 11, que dice así. Cuando se acercaban a Jerusalén por Betfagé y Betania, cerca del monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea enfrente de ustedes, y tan pronto como entren en ella, encontrarán un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice: ¿por qué hacen esto?, digan: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacen desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho, y les dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y él se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que lo seguían gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo, y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzada la hora. Así que acompáñame a orar. Padre, acabamos de cantar, y no al aire, al Rey, al Soberano. Acabamos de cantar al único Dios bueno, bondadoso, al único que lo gobierna absolutamente todo. Y acabamos de cantar aquel del cual acabamos de leer, y es al Rey. Qué gran bendición, Padre, que por gracia tuya en Cristo seamos aquellos que por tu gracia cantemos y le pertenezcamos a aquel que nos sostiene, nos guarda, aquel que nos ha salvado y aquel que sigue obrando en nosotros, porque somos suyos y tú eres nuestro. Así que gracias por redimirnos, comprarnos, rescatarnos y no abandonarnos, pero preparar nuestro corazón para ser más como tú. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Pueden creer que ya hemos caminado por 53 domingos. Sí, 53 domingos. Con hoy, si Dios lo permite, terminamos. Serán 54 domingos que hemos caminado por el Evangelio de Jesús según Marcos. Hemos caminado 53 domingos viendo más y conociendo más a aquel que se ha dado a conocer, y es Cristo. Parte de lo que queremos hacer mientras que seguimos caminando en Marcos es nuevamente tratar de tener una idea más clara de quién Jesús es. Lo que estamos tratando de hacer es descubrir aquel que se ha revelado, que se ha mostrado, y descubrir cada vez más áreas de nuestra propia vida que no lucen como el Rey, para que por su poder sean más conforme los fines de nuestro Rey. Entonces hemos caminado ya 53 domingos y comenzamos esta serie casi en la tercera prédica, si no me equivoco, escuchando estas palabras del mismo Cristo, que Él dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esas fueron las palabras de Jesús una vez fue bautizado y Él comienza su obra ministerial en la tierra. Estas son las palabras de Cristo, la cual dan anuncio de que el reino de Dios se ha acercado, que el tiempo ha llegado. Y llegamos hasta el capítulo 11, donde estamos ahorita, y lo que entendemos aquí es que estas palabras de Cristo cuando comenzó, hemos caminado con Él, y ahora este que ha dicho el tiempo se ha acercado, el reino de Dios se ha avecinado o ha llegado, entonces es Cristo quien, al que dijo tal cosa antes, es el cumplidor de tal cosa. Es decir, si Él comenzó diciendo arrepiéntanse, o dice el tiempo de Dios, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, Él ahora en allá Marcos 11 vemos el comienzo, por así decirlo, que estas palabras de Cristo son realidad en Cristo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y esta entrada conocida como la entrada triunfal, donde veremos a este Rey exaltado, confirma nuevamente que lo que Él anunció era su persona, que lo que Él proclamó
Era así mismo que el rey ha llegado. El tiempo se ha cumplido. Yo soy el Mesías esperado. Entonces, hoy vamos a estar hablando sobre este Rey Jesús con palabras de petición a Él, de sálvanos. Rey Jesús, sálvanos. Entonces, hoy vamos a ver dos cosas. Primero que todo, vamos a ver la entrada del rey y vamos a ver la proclamación para el rey. Vamos a ver la entrada del rey, pero vamos a ver también las multitudes, entonces reconociendo la entrada del rey, pero reconociendo que si Él es el rey, y lo es, Él merece toda exaltación. Él merece toda adoración. No se reconoce al rey si no se adora al rey. Y para adorar al rey, tienes que conocer al rey. Entonces, ambas van de la mano, y eso es lo que vamos a ver en estos versículos, cómo el rey llega y cómo Él es exaltado. Así que comencemos por lo primero, y es la entrada del rey. Nuevamente, el capítulo 11 comienza con Jerusalén en vista. Es decir, si podríamos pararnos en la esquina con Jesús, por así decirlo, vemos desde la esquina que Jerusalén está allá. Pero lo que vemos en el capítulo 11 es Jesucristo nuevamente deteniendo su peregrinación, deteniendo a aquellos que iban de entrada a Jerusalén y viendo a Jerusalén desde la esquina, por así decirlo, Él detiene todo, detiene la caminata para dar ciertas órdenes a sus discípulos antes de entrar a Jerusalén. En breves palabras, las órdenes son: vayan a la aldea, tomen un pollino prestado porque lo necesito para entrar a Jerusalén. Órdenes del rey antes de entrar a la ciudad, a la gran ciudad, y estas órdenes del rey, nuevamente, estaban siendo cumplidas por sus discípulos que hicieron exactamente lo que Cristo les dice que tenían que hacer. Entonces, a primera vista, quizás te pasa lo mismo que a mí me pasó y dices, bueno, ¿qué importancia tienen estas palabras de Cristo a sus discípulos? ¿Qué importancia tiene que Él se detuvo antes de entrar? ¿Y qué importancia tiene que los discípulos hayan escuchado y seguido las instrucciones de Cristo usando un pollino para entrar a Jerusalén? ¿Por qué esto es tan significativo? ¿Por qué esto es tan importante para nosotros? Bueno, lo es porque nosotros tenemos toda una palabra. Es decir, nosotros tenemos 66 libros. Y una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos, que los discípulos en un momento no tuvieron, es que nosotros ahora tenemos toda la palabra de Dios revelada. Hay cosas que ellos escucharon y no entendieron. Hay cosas que ellos vieron y ni sabían que estaban viendo. Nosotros tenemos toda la palabra de Dios revelada. No le hace falta absolutamente nada. Y una historia como esta, como toda la porción de la Biblia, como toda la Escritura, no hay nada que nos sirva. En la palabra de Dios no hay nada que te diga. Esto es importante. En la palabra de Dios se teje, se ha sido escrita toda la palabra de Dios con fines de revelar más de Dios. Entonces es muy importante porque nuevamente quizás estos discípulos no entendían por qué tenían que detenerse, pedir prestado un pollino para entrar a Jerusalén. Y desde el punto de vista de Marcos, quien escribe este evangelio, él tampoco estaba ahí. Recuerda que Marcos es un discípulo de Pedro. Entonces Marcos está contando la historia de la entrada de Cristo, en este caso, o en todo su evangelio, desde la perspectiva del apóstol Pedro. Entonces, ellos mismos pidiendo prestado un pollino, quizás no entendían la seriedad y el significado de esto, pero ahora después de Marcos escribir esto y a lo largo de la historia, nosotros podemos regresar y entender por qué este evento es tan importante. ¿Por qué es importante detenernos para pensar que nuestro Cristo, al hacer esto, estaba cumpliendo lo escrito anteriormente? Entonces nosotros nos encontramos con una porción de la Escritura donde vamos a ver mucha Escritura. Yo he tratado de seleccionar algunos versículos para ayudarte a entender de que esto de Cristo de detenerse tiene un propósito mayor que simplemente detenerse. Que esto de pedir un pollino prestado tiene mucho más significado que simplemente un asno joven o un pollino joven. Que tiene mucho más significado el haberse sentado y esperado para entrar a Jerusalén y los cánticos. Todo esto lo que estaba haciendo es avecinándose y mostrando que el rey había llegado. Ahora, yo no lo entendía quizás de esa manera, pero tú y yo tenemos toda la Escritura para ver precisamente lo que Cristo estaba cumpliendo aquí. Cosas sobre él fueron escritas atrás. Y yo quiero decirte, querido creyente, que una de las cosas que debería motivarnos más de estudiar la palabra de Dios es que tú la tienes. Hay cosas que obviamente por la gracia de Dios ha dado a algunos dones, talentos, tiempo, para poder prepararse, ir, estudiar y conocer más de estas cosas. Damos gracias a Dios por estas personas, hombres y mujeres, que nos ayudan a entender todo esto que está ahí. Pero qué bendición que tú tengas la Biblia en casa. Qué bendición que tú puedas pausar y detenerte y decir,
¿qué hago yo de esta historia? ¿De qué me sirve la historia de Cristo entrando a Jerusalén? Bueno, de mucho. Y eso es lo que estamos tratando de ayudarte a entender y tratando de juntos comprender que la historia de Dios ha sido tejida a propósito. Que la historia de Dios tiene fines de mostrar más a tu rey. Que la historia de Dios tiene fines para mostrarte que lo que tú más necesitas es de aquel que habló, habla y hablará. De aquel que se ha revelado, de aquel que se ha mostrado. Así que nuevamente, así como este ciego que vimos la semana pasada se le dio vista para ver, ahora mismo la pregunta es si tú tienes vista para ver a Cristo. Y no simplemente si hoy, siendo domingo, tienes vista para ver a Cristo, pero si el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, vista a Cristo. Es decir, el tiempo de convivio en la congregación debiera ser una culminación de lo que tú ya has visto durante la semana. Debiera ser que el pueblo de Dios se reúne para decir, no, aliméntame que vengo desnutrido. Es vengamos porque hemos probado y ahora vengamos porque queremos probar mucho más. Estamos aquí entonces para entender que lo que estamos viendo ahorita es la entrada de este gran rey esperado, anunciado, y yo no quiero que tú te pierdas de celebrar como las multitudes, pero celebrar con mucho más entendimiento, por gracia que tienes a tu rey. Que no venimos aquí para escuchar a alguien por escucharlo, que venimos a rogarle al Rey de Reyes, Señor de Señores, que se muestre y siga revelándose a nuestra vida. Con cada una de nuestras necesidades y circunstancias diferentes, tenemos un Rey a favor nuestro. Tenemos un Rey que le encanta mostrarse, que si no se mostrara, tú no le vieras. Que no simplemente te creó y te dejó. Te creó, te rescató y, como lo acabamos de cantar, nos ha dado al eterno Consolador para revelarnos y mostrarnos más de su palabra. Entonces, las instrucciones a estos discípulos eran: vayan, encuentren al pollino, desátenlo y tráiganlo. Nuevamente, dentro de estas instrucciones, lo que nosotros encontramos es que estos discípulos tenían que responder también a la pregunta de aquellas personas que, viendo a los discípulos desatar al pollino, le iban a preguntar: ¿ustedes qué hacen? ¿Qué están haciendo? No simplemente eran instrucciones de qué hacer al desatar al pollino y pedirlo prestado, pero instrucciones a los mismos que preguntarían: ¿qué están haciendo? ¿Por qué agarran lo que no es suyo? Instrucciones entonces para decir qué hacer y explicar por qué están haciendo lo que están haciendo. Nuevamente, al principio podríamos decir, bueno, esto no vale la pena o no es muy importante, pero hay un tema aquí de traducción que me debatí y estuve pensando: ¿será que es bueno comentarlo? ¿Será que es bueno traerlo a la iglesia? Yo creo que es bueno, no que cambie mucho realmente lo que el texto está explicando, pero hay una interpretación aquí que algunos teólogos han tomado una opción versus otra opción. ¿Cuál es la decisión que hay que tomar? Bueno, algunos dicen que la palabra "el Señor lo necesita" sería mejor traducido como "el dueño lo necesita". La mayoría de nosotros hemos escuchado esta historia desde la perspectiva de que el Señor, es decir, con mayúscula, Jesús lo necesita. Pero hay un tema de interpretación. ¿Cuál escojo yo? ¿Escojo el Señor Jesucristo necesita esto o el dueño del pollino necesita este asunto? Bueno, a lo largo de la historia quizás ha habido diferentes grupos, uno que escoge uno sobre el otro. Por ejemplo, el que hemos estado usando y yo he usado bastante en esta serie es William Lane, y William Lane prefiere el término "el dueño". Y la razón por la cual prefiere usar "el dueño" versus Jesús es porque él dice que en Marcos, como lo hemos visto, Marcos no se refiere a Cristo como el título del Señor. Esto no quiere decir que Cristo no sea Señor. Esto quiere decir que Marcos no ha usado previamente el término, el título del Señor a Jesús. Por lo tanto, él prefiere que lo que traduzcamos aquí es "el dueño lo necesita". Y parte de la respuesta de los que estaban viendo a los discípulos quitar el pollino y desatarlo, cuando escuchaban de los discípulos: hey, el dueño lo necesita, ellos estando ahí decían: bueno, si el dueño lo necesita y está con Jesús, pues llévenselo. Otra vez, no importa si es el dueño lo necesita, creo yo, o si Cristo lo necesita, en fin, lo que pasa es que se cumple algo. Más allá que si el dueño necesitaba y estaba con Cristo, y a un previo acuerdo, como algunos teólogos comentaristas logran decir, que posiblemente el dueño era uno de los que estaban con Jesús y había un previo acuerdo entre Jesús decirle: yo necesito tu pollino, y este dijo: claro, ve, lo van a dar, dile que yo lo necesito y lo van a traer. O algunos dicen, es mejor decir que Cristo lo necesitaba para cumplimiento también de otras cosas. Entonces, nuevamente, yo no creo que la pregunta debiera llevar tanta tensión y decir cuál escoges.
yo creo que ambas nos van a llevar al punto más importante, y es precisamente el cumplimiento de lo que Cristo estaba haciendo, sea que Él dijo, necesito yo el pollino, o el dueño necesita el pollino. El fin no era quién lo necesitaba, el fin era quién lo iba a montar. Lo importante del asunto no es si el dueño lo prestó, aunque lo prestó, o si el dueño dijo, yo lo autorizo. El punto aquí es que ha llegado el rey, y el rey necesitaba este pollino. El rey necesitaba esto. La otra pregunta que nos hacemos es, está bien, sea el dueño o Cristo, pero ¿por qué necesitaba un pollino? ¿Por qué este asunto tan importante para nosotros? Luego no podríamos saltar el texto y decir, bueno, no importa si era un caballo, si era lo que sea, un burro, lo que sea. Ese no es el punto. Bueno, para nosotros sí es el punto. Porque nuevamente, como comencé diciendo, la historia de Dios ha sido tejida con propósitos de redención, con propósitos de mostrarnos de tapa a tapa que la historia se trata de Jesús. La historia se trata de la redención de Dios en la persona de su Hijo. Entonces, primero que todo, un pollino era un asno joven. Un asno joven que no había sido montado. Entonces, ¿por qué un pollino o un asno joven que no tenía que ser montado? Al parecer, nuevamente, yo no quiero perder tu atención y no quiero que pienses esto no sirve de nada, es mejor hablar de otros temas. No es importante, nuevamente. ¿Por qué? Porque este asno joven o este pollino tenía que ser uno que no había sido montado. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que haber sido un asno joven que no había sido montado? Bueno, porque lo que estaba haciendo este asno joven no haber sido montado era mostrarnos la seriedad del evento que iba a pasar. Darnos a entender que este asno que no había sido montado, el oficio de tal, el rol que cumplía, era muy importante por aquel que iba a ser sentado. Entonces, déjame darte un ejemplo del por qué esto es tan importante. Y previo a esto, ya los discípulos tuvieron que haber escuchado en Cristo que un asno que no haya sido montado, un pollino que no haya sido montado, significaba algo para ellos. Significaba algo para el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento ya hemos visto varios casos de la seriedad de un asno no montado para lo que iba a llevar. Por ejemplo, si tú recuerdas, en 1 Samuel, vemos que los filisteos se llevaron el arca del Señor. ¿Ustedes se acuerdan de esta historia? Que se lo llevaron, y ¿qué empezó a pasar con los filisteos? Bueno, varios tumores. El arca del Señor no le pertenecía a esta gente. Y el arca del Señor tenía que regresar al pueblo de Dios. Entonces los filisteos llaman a los sacerdotes y le dicen, ¿qué vamos a hacer con este asunto? Tenemos el arca aquí, mucha gente está muriendo, mucha gente está enfermando. ¿Qué hacemos? Devuélvanlo. Pero ¿cómo lo tienen que devolver? No es agárrenlo de la mano y llévenlo. No es montenlo en cualquier vaca, en cualquier carro, en cualquier caballo. No, las instrucciones para ellos era llévenlo con las vacas y sus crías sobre las cuales no se había puesto ningún yugo, y lleven el tabernáculo del Señor a donde le pertenece. Entonces, lo que esto muestra es si para llevar el arca del Señor era tan importante que las crías de las vacas no hayan sido usadas previamente o no hayan llevado ningún yugo. El tema aquí es que este asno, este asno joven, este pollino, tenía que llevar sobre él, no el arca, al Señor de señores. Llevaría sobre su espalda al Mesías esperado, llevaría sobre su espalda al gran rey. Nuevamente Lane concluye y dice esto: este detalle enfatiza lo oportuno del pollino para la tarea sagrada y que realizaría y caracteriza la entrada de Jesús como una acción simbólica que posee un profundo significado mesiánico. Entonces, nuevamente, posiblemente tú dices, bueno, no entiendo el tema, está bien, era muy importante lo que este asno joven iba a ser, no había sido montado porque iba a ser montado por el rey, pero ¿qué más hay detrás de esto? Bueno, nuevamente, yo quiero llevarte por lo menos a dos lugares donde esto nos muestra el cumplimiento de Cristo de lo dicho anteriormente. Nuevamente, Cristo ya no está haciendo su obra, por así decirlo, a secretas. Ya hemos visto anteriormente que Cristo mandaba que nadie dijera nada porque no era el tiempo. No digan nada, no hablen de mí, no digan nada, no ha llegado el momento. Después de que este ciego ve y declara a Cristo, lo que nosotros vemos es que ahora Cristo no va a esconderse porque la hora ha llegado. No era previamente, porque debe haber sido previamente, lo iban a entregar, pero Cristo tenía que ir y proclamar el evangelio de Dios, el reino de Dios a diferentes aldeas. Pero ahora ya ha llegado el tiempo. Ese tiempo, cuando, como cité yo en el capítulo 1, dice, el tiempo se ha acercado, el reino de Dios ha llegado, o la hora ha llegado, el reino de Dios se ha acercado, nuevamente toma forma.
en que ahora Cristo, el Mesías, no va a esconder su identidad. Entonces, ¿dónde vemos esto? Hablando de la identidad de Cristo como aquel que iba a cumplir las profecías del Antiguo Testamento, siendo Cristo el que había de esperarse. Bueno, desde Génesis 3 nosotros encontramos un mundo patas arriba. Desde Génesis 3 nosotros encontramos el mundo en el cual vivimos. Si algo no te gusta, si ves algo en ti que no te gusta en cuanto a tu pecado, si ves en alguien más algo que no te gusta en cuanto a su pecado, si ves este mundo roto, eso tiene un comienzo. Yo no creo este mundo así. Dios no te creó con inclinaciones a pecar, en el sentido de esto es lo que hay. No, Dios dio la habilidad a Adán y Eva tanto de escoger, obedecer o pecar. Después de ahí, todos nosotros nacemos con una inclinación hacia el mal, pero todo tiene un comienzo. Entonces, desde Génesis 3 hay un clamor. Hay un clamor de una espera de cuándo el Señor haría todo de nuevo en orden, cuándo el Señor traería sanidad, restauración, cuándo el Señor haría tal cosa que de inclinación hacia el mal Dios nos haga inclinados hacia el bien. ¿Cuándo es que el Señor haría tal cosa? Bueno, a lo largo de Génesis 3 encontramos ciertos actos de redención, ciertos anuncios de que vendría el día. Y cuando Cristo llega y dice el tiempo se ha acercado, los oídos de esa gente tenían que haber dicho, este es el momento. Este es, bueno, no simplemente por sus labios, sus acciones y este evento, nos llega entonces que este clamor de redención, esta esperanza de aquel que ponga todo en orden y esta fe en la promesa de salvación eran ciertas porque el Mesías había llegado. Entonces, con esto en mente, yo quiero que tú vayas conmigo a Génesis 49. Ve conmigo, yo te dije que yo iba a irte a diferentes porciones de la Escritura para que tú veas cómo la entrada de Cristo a Jerusalén en un pollino tiene peso significativo para tu alma. ¿Por qué? Porque tu rey ya llegó. Entonces ve conmigo a Génesis 49 y lo que vamos a encontrar aquí es una profecía de Génesis 49. Vamos a Génesis 49 y vamos a estar estudiando los versículos del 8 al 11. Y esto es una profecía de Jacob. ¿Usted recuerda quién es Jacob? Israel, padre de Israel, de las 12 tribus. Y él empieza a profetizar, a orar por estas 12 tribus. La tribu que sobresale en el Antiguo Testamento es la tribu de Judá. ¿Por qué de Judá? Porque de ahí vendría el Mesías. Entonces, cuando tú estás leyendo el Antiguo Testamento, tú tienes que fijarte, porque después de Salomón se dividió Israel, siendo la parte sur, la parte norte, Israel y Judá, pero Judá tiene gran atención, porque de ahí saldría el Mesías. Entonces, fíjate las palabras de Jacob en cuanto a Judá. Fíjate lo que dice Génesis 49, versículo del 8 al 11. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en el cuello de tus enemigos. Se inclinarán a ti los hijos de tu padre. Cachorro de león es Judá. De la presa, hijo mío, ha subido. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién lo despertará? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de gobernantes de entre sus pies. Escucha esto que es clave. Hasta que venga Silo o Shiloh. Y quizás tú dices, no entiendo qué es esto, yo te voy a explicar qué es esto, pero es importante. Hasta que venga Silo, y a él sea dada la obediencia de los pueblos. Él ata a la vid su pollino, y a la mejor cepa del hijo de su asna, él lava en vino sus vestiduras, y en la sangre de las uvas su manto. ¿Qué estamos viendo aquí con esta profecía de Jacob en cuanto a Judá? Pero no es simplemente Judá como tribu, es el descendiente de la tribu de Judá, que es Cristo. Lo que encontramos aquí nuevamente es que previo al nacimiento de Cristo y a la obra de Cristo, vemos esta profecía de este Silo. Silo, que es realmente la única vez que se usa esta palabra acá. Y lo que se ha llegado a entender de esta palabra es nuevamente el futuro misterio y el ministerio del Mesías. Cuando venga Silo, cuando venga esta figura mesiánica, cuando venga aquel que ha de venir con una futura obra ministerial que siendo el Mesías haría. Entonces, no simplemente es que este Silo vendría y todas las naciones le obedecerían, y es tanto así que algunos han llegado a decir, por eso es tan clave que los discípulos siguieran paso a paso las instrucciones de Jesús, porque los discípulos representaban la obediencia de las naciones. Hagan tal cosa, y lo hicieron. El dueño lo necesita, o Jesús lo necesita, y lo dejaron hacer. Entonces, nuevamente, la profecía confirma que vendría uno de la tribu de Judá, que este uno es Cristo,
Y con la llegada de Jesús sentado en un pollino, se esperaría, por lo menos Marcos después, hace la conexión que ahora yo te estoy ayudando a que tú veas. Llega Cristo en un pollino y esto lo que hace es cantar como vamos a cantar, como el pueblo cantó. Este es Hosana. Estas palabras de Hosana tienen como significado lo previo que habían visto. Y tienen significado para nosotros lo que ya hemos escuchado. Y tiene mucho más peso cuando vamos a la Escritura y decimos, Cristo no llegó en vacío o al vacío. Cristo nos apareció y de repente, ¿quién será este? Aunque la multitud no lo conocían, la palabra de Dios nos lo ha revelado y nos lo ha mostrado. Entonces, con esto en mente, por un lado encontramos esta profecía de Génesis por Jacob. Ahora yo quiero que vayas conmigo al profeta Zacarías. Ve conmigo al profeta Zacarías, porque yo quiero que tú veas nuevamente, me interesa mucho que tú tengas frente a ti estas profecías que muestran el cumplimiento de Cristo siendo Cristo el Rey esperado. Entonces, Zacarías, ese es ya más adelante en el Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 9, yo quiero que tú veas lo siguiente en los versículos 9, pero antes de entrar ya, mientras que tú te ubicas en Zacarías 9, vamos a leer los versículos del 9 al 10, yo quiero recordarte por qué esta profecía es tan importante dentro de Zacarías. Zacarías tiene como propósito en este libro, en esta carta, en esta profecía de escribir, él quiere mostrar que quien inicia la salvación y la redención es Yahweh, el Señor. Cuando tengas tiempo, lee Zacarías y te vas a encontrar con un libro que anuncia nuevamente que el Señor es quien inicia y quien busca la restauración de su pueblo. Pero el Señor quien inicia y busca la restauración de su pueblo no lo hace a costas del pecado de la gente. Es decir, no lo hace minimizando el pecado de su pueblo. Este mismo Señor que busca y toma la iniciativa de traer restauración, Él no minimiza el pecado. Él lo que hace es llamarles al arrepentimiento de los pecados. Todo esto es Zacarías. Y el llamado de Zacarías al arrepentimiento de pecados y al regresarse a Cristo está impregnado por las siguientes palabras que yo resumí para que tú entendieras. Cuando tú lees Zacarías, te vas a encontrar con que el llamado de Zacarías a el pueblo a arrepentirse y regresar a Dios viene con actos de justicia. El Señor va a obrar. El Señor es compasivo, misericordioso, pero Él es justo y santo. Él va a obrar. Viene impregnado con palabras de poder. Pero también este mismo Señor que es justo y poderoso es nuestro Señor misericordioso. Y tú vas a encontrar en Zacarías los actos de Yahweh, del Señor, siendo misericordioso, siendo amoroso, buscando entonces con lleno de su gracia y con verdad que su redención sería posible por el mismo Señor. Que la redención que el Señor promete es el mismo Señor que cumple. Entonces, con esto en mente, ahora sí leamos Zacarías 9, del 9 al 10. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, o en un pollino. En un pollino, hija de asna. Destruiré el carro de Efraín y el caballo de Jerusalén, y el arco de guerra será destruido. Él hablará paz a las naciones, y su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Nuevamente lo que encontramos aquí en Zacarías es que Cristo montado en un pollino, entrando a la ciudad de Jerusalén, cumpliendo la profecía que el rey ha llegado. Que las naciones canten de gozo, como lo vamos a ver. Que los pueblos anuncien que Cristo ha llegado, el Mesías ha llegado. Nuevamente, Hosana, como vamos a ver, era el clamor y la invitación de esta gente para cantarle al Señor Jesucristo. Este Señor Jesucristo vino en un pollino, no simplemente porque era humilde, pero previamente aún un asno era usado por los reyes para entrar. No simplemente es un acto de su carácter humilde, pero aún en la entonces de atrás, entrar en un pollino era algo, antes de los caballos ser usados, eran los asnos que eran usados. El rey ha llegado. Entonces Cristo cumple no simplemente la profecía sobre la tribu de Judá, pero Cristo cumple la profecía de que el justo ha llegado, que Él es dotado de salvación, que el rey ha llegado y Él hablaría paz. Su llegada como rey ha traído lo que tú y yo tanto buscamos con el rey y no podíamos tener. Esto es paz. Tu rey, quien te ha declarado la guerra por tu propio pecado y declarar la guerra a Él, es el mismo que ha tomado la iniciativa para decir paz.
Yo voy a proveer lo que tú no tienes y lo que no puedes lograr. Y esto es paz. Yo seré el mismo actor gobernando todo, mostrando todo por medio de la paz. Esta paz no sería simplemente entre un acto tuyo y un acto de Él. Esta paz sería lograda por medio del sacrificio de Cristo. Él ha hecho paz. Por lo tanto, si tú eres creyente, tú tienes paz con el Rey. No hay nada mejor que debería calmar tu alma si tú tienes paz con el Rey. Pero no hay nada peor para ti si tú no estás reconciliado con Dios que estar en enemistad con el Rey. Porque no hay paz con Él si no es por medio de Cristo. Entonces lo que encontramos aquí nuevamente es que el Mesías ha llegado y lo que hacen las multitudes al extender, no simplemente los discípulos, pero las multitudes, los discípulos ponen sobre este asno su manto, él se sienta sobre él, pero las multitudes lo que hacen es rendirse ante él, postrados ante él, tirando ramas para reconocer que nuevamente el Rey ha llegado. Entonces, déjame tratar de ver cómo esto luce en nuestra vida. Ahora, ¿cómo vivimos para el Rey? O sea, si nosotros leemos esto y decimos, wow, la entrada triunfal del Rey, Cristo ha cumplido las profecías, el Rey ha llegado, la gran pregunta para nosotros es, ¿qué estoy haciendo hoy para vivir para este Rey? ¿Cómo vivo para este Rey? Si Él es el Rey y lo es, ¿cómo yo vivo para Él? ¿Cómo me recuerdo a esta alma, a este corazoncito, que el Rey aquí no es Michael? Que el Rey aquí es Cristo. ¿Cómo le recuerdas a tu alma diariamente cuando tienes la opción de obedecer o de desobedecer y decir, alma mía, tú no eres Rey? Alma mía, tú has sido comprado por el Rey. Obedécele. Alma mía, no son tus planes. Si fueran tus planes, alma mía, estarías destinado al infierno por la eternidad, bajo la enemistad con Dios. Pero alma mía, tú te debes a aquel que ha comprado tu alma. Y este es Cristo. Alma mía, responde en obediencia. Alma mía, ríndete ante aquel que por gracia te ha dicho paz. Y no ira. Y no enemistad. Entonces, unas cosas que los creyentes tenemos que hacer a este lado de la historia, ya sabiendo que Cristo es Rey, y lo es nosotros tenemos que entender dónde está nuestra lealtad. ¿A qué le debo más lealtad? ¿A las personas o las cosas o a Dios? ¿Qué tengo que desprenderme y quitar que no le traiga gloria al Rey? ¿Qué áreas en mi vida, qué actitudes, qué comportamientos estoy ejerciendo que lo que hacen mostrar precisamente que sí creo en el Rey, pero que no vivo para el Rey? Pero el creyente nuevamente entonces se pregunta a sí mismo cómo él vive en lealtad para su Rey y no para otras cosas. Es tanto así que los discípulos tuvieron que entender que había solo uno que merecía toda obediencia. Había uno que a pesar de amenazas, insultos, golpes, pudieron decir lo que tú y yo debemos decir diariamente. Esto es, los discípulos, cuando le dijeron a ellos que no podían hablar de Cristo. Y Pedro les dice, ustedes mismos juzguen. Si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser leales a Cristo. No importa cómo nos vean, no importa qué digan de nosotros, no importa si somos burlados, no importa si somos maltratados, el creyente se debe hacerle leal a Cristo. El creyente dice, yo me debo a aquel que me ha comprado, yo me debo a aquel que ha venido a rescatarme, yo me debo a aquel que es el Rey y lo seguirá siendo por el resto de la eternidad. Yo me debo postrarme ante Él. Entonces yo viviré para hablar del Rey, yo caminaré de manera que honre al Rey y yo entonces hablaré con todos lo que el ángel le dijo a los discípulos después de haber sido encarcelados y liberados por el ángel. Le dice, hablen todo el mensaje de esta vida. Tú sabes que tienes un mensaje de vida. Un mensaje de vida es Cristo, que te está cambiando tu vida. Tú tienes que, por gracia, actos que proclaman que Dios es tu Señor. Tú tienes palabras de vida dadas por el dador de la vida que entregó su vida para que tú tengas vida. Entonces, toda actitud, comportamiento o todas palabras que en vez de vida traigan tristeza y dolor, tienen que quitarse de nosotros por el poder de su evangelio. Entonces, si la entrada del Rey nuevamente comunica que el Rey ha llegado, también vemos entonces la proclamación para este Rey, que es lo que vemos ya en los versículos del 9 al 11. El Rey ha llegado.
Pero manera clara de reconocerle no es simplemente ver la conexión, es ver la proclamación que sale de los labios de esta gente y por lo tanto la proclamación hacia el rey que debería salir de nuestros labios. Entonces estas personas proclamaron al rey en adoración. Una vez Cristo se montó en el pollino, cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento, una vez estando en esto, Él se dirige ahora sí hacia esta gran, importante ciudad. Él se dirige hacia Jerusalén. Como lo vimos, esta era la ciudad del gran rey David. Bueno, pero el gran rey David ya estaba muerto. Y el gran rey David no era un santo, era un pecador como tú y como yo. La entrada de este gran rey no era la entrada del rey David a su gran ciudad. Esta era la entrada del gran rey Jesús a su ciudad para hacer lo que nadie más podía hacer y es dar su vida en este lugar. Entonces las multitudes claman algo que reconocen en Cristo lo que Cristo es. ¿Sabes qué cantan ellos? Hosana. ¿Y tú sabes qué es Hosana? Bueno, Hosana es un clamor en adoración, en súplica de salva o sálvanos. Ellos reconocieron que cuando el rey estaba entrando, el clamor de sus labios es Hosana, es decir, Él salva, Él salva, sálvanos, Señor. Reconocieron que el único que podía tener tal habilidad de salvar era solamente Cristo. Una petición cantada, sálvanos, sálvanos. Esto es precisamente, nuevamente, un cumplimiento del Salmo 118. El Salmo 118, creo que tú ves a casa. Pero el Salmo 118, léelo porque te va a animar el alma. Yo lo volví a leer para prepararme y animó tanto mi alma que quería leerlo todo, pero por tiempo no lo puedo leer. Pero en el Salmo 118, el versículo 26, es donde sale esta frase. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor lo bendecimos. Es decir, bendito este Jesús. Bendito Cristo. Alabado sea Cristo, gloria sea a Cristo. Pero si tú tienes tiempo y lees todo el Salmo 118 hoy en la tarde o en la noche antes de dormirte, tú vas a encontrar que el Salmo 118 está repleto de promesas mesiánicas, de promesas que muestran a Cristo. Está repleto de cánticos. ¿Sobre qué? Sobre la eterna misericordia del Señor. Oh, su misericordia es para siempre. Y no te vas a cansar de leer en el Salmo 118, su misericordia para siempre, su misericordia para siempre, su misericordia por la eternidad, su misericordia. Pero también el Salmo 118 no simplemente habla de la misericordia del Señor, pero habla de la diestra poderosa del Señor. ¿Y sabes cómo eso se muestra? En que precisamente el misericordioso Jesús pasó por el brazo de la diestra de Dios, aplastado por tus iniquidades y mis iniquidades. Él es el misericordioso y fuerte. Siendo el misericordioso, fue aplastado por el fuerte Padre. ¿Para qué? Para que tú y yo nuevamente fuéramos perdonados de nuestras iniquidades y fueran puestas hasta lo más profundo del mar. Ese es nuestro Señor. Hosana, sálvanos. Tú eres el único poderoso, no simplemente misericordioso para perdonar, pero misericordioso para ser rescatado, pero poderoso para ser levantado. Tú, solamente Cristo, eres Hosana, bendito el Señor, bendito el ungido de Yahweh, bendito sea el Señor. Esa es la primera declaración de lo que vemos en el versículo 9, pero en el versículo 10 repite esta frase, pero menciona algo más. El versículo 10 dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene. Nuevamente, vendría aquel que cumpliría todas las promesas, todas las profecías de la tribu de Judá, pero también vendría aquel que es el verdadero descendiente de David. Aquel que se le ha prometido un trono para siempre. Este no era David, no era su hijo Salomón. Este era el descendiente, la prometida simiente de la mujer. Cristo es entonces el que vendría para ser cantado con gloria y alegría. Hosana, salva. Es el mismo también que se le canta aleluya. Adoren a Yahweh. Hosana, sálvanos. Es el mismo cántico que la iglesia ahora canta, aleluya. Es decir, adoren a Yahweh por todo lo que Él ha hecho en la persona de nuestro gran Salvador. Entonces, no siempre son expresiones de adoración, son expresiones que cantan gozo verdadero. Tú estás, por la gracia de Dios, en el reino de la alegría. Yo no sé si tú te ves así, honestamente. Yo creo que estando en este mundo con cuerpos caídos, con un mundo caído, a veces nos olvida que somos parte del reino de la alegría, cuando vivimos todavía en el reino de la tristeza. No le pertenece al reino de la oscuridad.
No le pertenece al reino de tinieblas. No le pertenece al reino de la muerte. No le perteneces al reino de la vergüenza. No le perteneces al reino de la esclavitud al pecado. Si eres creyente, tú le perteneces al rey de alegría y de gozo verdadero. Ese eres tú en Cristo por gracia. Es tanto así que tú puedes tomar este rey prometido, verdadero, aquel rey que te ha traído gozo sobre gozo a pesar de tu tristeza. Es aquel que te llena verdaderamente y te da paz verdaderamente. Es aquel rey que podemos citar el Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida. Tú me darás a conocer lo que es el camino de la vida, pero no simplemente es que en el camino de la vida, ahí tú te vas. No, el camino de la vida, que eres tú, me va a llevar a la presencia tuya donde hay plenitud de gozo. Tu camino me lleva a la vida y estando en tu camino me voy a dar cuenta que el gozo mayor eres tú. En tu presencia hay plenitud de gozo. Y no simplemente es que hay vida y plenitud de gozo, pero a tu diestra hay deleites para siempre. Hay deleites para siempre en la diestra poderosa de Dios, porque precisamente esto Cristo lo ha cumplido. Entonces yo no sé nuevamente en qué circunstancia te encuentras, dónde estás. Si hoy vienes alegre y feliz, no es porque tú te sientes alegre y feliz. Es porque hay una realidad sobre tu cabeza y es que el Rey está feliz contigo por su obra y este es Cristo. Hay una realidad, pero de pronto tú vienes hoy y dices, mira, yo no estoy nada feliz hoy. Al contrario, viene arrastrado. Bueno, esa es la realidad de muchos de nosotros muchos domingos. Y es bueno reconocerlo. Venimos arrastrados. Pero venimos a recordarnos precisamente que la felicidad nuestra no se halla en nuestras circunstancias, no se halla en cuán capaces somos, se halla en aquel que gobierna circunstancias y cuán capaz es para recordarme nuevamente la felicidad, la verdadera paz que yo tengo con aquel que me ha salvado y este es Cristo. Por lo tanto, nosotros nos gozamos con el Dios que se goza sobre nosotros por Cristo. Nosotros descansamos en aquel que tiene una sonrisa sobre su rostro cuando nos ve. ¿Pero por qué? ¿Porque soy muy bueno? No, porque me logra ver por medio del único bueno que es Cristo. Yo puedo venir a su trono confiado. ¿Por qué? ¿Porque soy muy bueno? No, porque hay uno bueno que intercede por mí. Perfecto. Que me ayuda, que me guarda, que me guía. Por lo tanto, nosotros, al igual que estas multitudes, cantamos de alegría. Hosana, Él nos ha salvado. Aleluya. Él es digno de ser adorado. Bendito Cristo que ha venido y bendito aquel que anunció, el tiempo se ha acercado. El reino de Dios ha llegado. Es cierto, tú has llegado. El tiempo ha llegado. Cristo ha llegado a nosotros. Entonces, el venir a Cristo confiando en Cristo nos va a llevar a adorar a Cristo. Pero el adorar a Cristo significa que parte de la adoración a Cristo es reconocer nuestra dependencia de Él. Y la dependencia de nuestro Dios en adoración, ¿sabes cómo se ve en nuestra iglesia local y en tu vida? Por medio de la oración. Nosotros dedicamos parte de nuestro servicio para orar. Y nosotros hemos hecho un compromiso que realmente surgió en la mente de Dios y no en nuestra mente para mi vergüenza. El tiempo de oración que dedicamos de 10 a 10:30 no fue algo que yo planeé. Y mira, ¿sabes qué? Debemos orar un poco más. Para mi vergüenza, Dios trajo que traer una pandemia para quitarnos una clase que teníamos titulada Crece, que no estaba mal, pero nos recordó, ¿saben qué? Es bueno que se humille. Es bueno que dependan en mí. Es bueno que vengan a buscarme como iglesia. Es bueno que se sometan a mí. Es bueno que mueran a media hora más de sueño. Es bueno que dejen el café para más tarde o se lo tomen antes. Es bueno que vengan juntos. ¿Por qué? Porque de haber cualquier fruto en nuestra iglesia, ¿sabes qué va a pasar? Ningún hombre se va a llevar la gloria. Que cuando Dios siga obrando en nosotros, ¿saben qué vamos a reconocer? ¿Qué han hecho ustedes? ¿Cuál es su estrategia? Estar de rodillas. Esa es la única estrategia. Estar de rodillas, comprometidos con el Señor, buscando al Señor. Por lo tanto, la oración es un acto de adoración porque nuevamente exalta al Dios único, merecedor de toda gloria. Es a Él el cual nosotros venimos a buscar. Es a Él en que nosotros dependemos. No Él depende de nosotros, no, nosotros dependemos de Él. Por tanto, nosotros venimos
en oración y adoración domingo a domingo. Entonces, amada familia, nosotros tomamos muy en serio nuestro tiempo de oración congregacional. Yo sé que nuestro servicio comienza a las 10:45, pero tú tendrías que programarte en tu mente, el servicio comienza a las 10. Bueno, pero ¿tanto tiempo? Mira, media hora de oración no nos alcanza para todo lo que tenemos. Media de oración postrados, buscando al Señor, juntos, humildes, diciendo, no hay ninguno que haya llegado a este lugar. No hay ninguno que venga aquí ya preparado para el domingo. Ninguno. Nosotros venimos aquí postrados en adoración, reconociendo, Cristo, tú eres Rey. Hosana, tú nos has salvado. Aleluya, gloria a ti. Necesitamos de ti, Señor. Queremos que tú nos muestres tu voluntad. Queremos que tú nos cambies de adentro hacia afuera. Queremos nuevamente que tú hagas una obra en nosotros. Y Dios no va a hacer nada en una iglesia, en una vida donde no haya una vida de oración. Porque nuevamente en el momento en que Dios haga algo, sin la oración, ¿quién se va a llevar el crédito? Yo, mira, cuán bueno soy yo, que yo hice esto, es que yo logré hacer esto, es que seguro es que Dios me ve y dice, wow, cuán increíble muchacho es ese. No, la oración lo que hace es me pone situado donde yo debo estar, es a Él, yo necesito de Él. La oración congregacional, entonces, ¿sabes qué hace? Nos une. Cuando tengo que hacer otras cosas durante el tiempo de oración, haciendo otras cosas que son importantes y bonitas, créanme que una de las cosas más extrañas es no estar acá. Yo estoy con un oído allá y otro oído acá. Estoy con un ojo acá y un ojo aquí. Que yo quisiera estar aquí postrado con ustedes. Y queremos tomar en serio este tiempo. ¿Por qué? Porque nos une. Nos une. El tiempo de oración nos fortalece. Porque escuchamos al hermano orar, que oró por mí, y el hermano escucha que yo oro por él. Escuchamos que estamos orando unos por otros, nos fortalece, nos santifica. Porque algunos, cuando decimos alguien tiene una petición, unos cánticos más hermosos, es cuando alguno de ustedes dice, miren, oren por mí porque estoy mal. Espérate, pues estamos en la iglesia, eso no se dice. Aquí es donde se dice. Estamos mal. Esta mañana peleé con mi esposa, con mis hijos. No sé qué hacer. Este tiempo, oren por mí. Qué bendición, nos fortalece, nos santifica, nos da humildad. Porque nos sitúa y nos recuerda. ¿Sabes qué? Estamos aquí nuevamente para Él y por Él. Y nos trae gozo. ¿Por qué? Porque venimos a buscar al Rey para proclamar que nosotros confiamos y adoramos al Rey. Es a Él que venimos a buscar entonces. Cuando oramos juntos, estamos evidenciando que Él es a quien venimos a servir y no al hombre. Es a Él que venimos a buscar en adoración, como esta gente vino a buscar en adoración. Es tanto así que la próxima semana vamos a ver que una vez Cristo reconocido como el Rey, Él se dirige al templo. No simplemente gran ciudad, Jerusalén, tu Rey ha llegado, templo, el verdadero templo ha llegado. Yo soy quien va a poner en orden las cosas. Y lo vamos a ver más adelante en unos actos de Cristo con su enojo santo, que lo que hace es voltear las mesas, poner en orden lo que había, porque la casa del Señor se había convertido en un negocio. Y a Cristo no le honra esto. Cristo es celoso por su iglesia. Él es celoso por lo que pasa aquí. Él es celoso por lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, nosotros venimos sometidos a su señorío. ¿Y por qué a Cristo? ¿Por qué someternos ante Él en oración, en adoración, en entrega, en compromiso? Porque precisamente Él es la cabeza de la iglesia. Él es el Señor de nuestra iglesia. Él es el Señor de tu alma. A Él le pertenece cada uno de nosotros, le pertenece esta iglesia. Esta iglesia tiene un nombre y es Cristo. Y para esto, déjame terminar con esto, en Efesios, pensando en por qué el señorío de Cristo es importante para nosotros. Pablo, en oración y adoración, le recuerda a la iglesia en Éfeso quién es quien gobierna la iglesia. Y él dice lo siguiente en Efesios 1, del 18 al 23, y con esto termino. ¿Qué es lo que Pablo dice? Mi oración, él está orando por la iglesia en Éfeso. Mi oración es que los ojos de sus corazones, y podemos decir, mi oración, gracias a la gracia, es que los ojos de nuestro corazón sean iluminados, que podamos ver con los ojos del corazón. ¿Para qué? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su extraordinaria grandeza, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder, escucha esto, para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder.
ese poder que obra en ti, querido creyente y querida iglesia, gracia sobre gracia, ¿sabes qué poder es? Pablo explica. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Déjame preguntarte algo. ¿En qué situación tú te encuentras que tú dices, no, esto yo no creo que esto pueda ser posible, yo soy así o lo que sea? ¿Te imaginas que nuestro Dios dependiera de nuestro poder? No, pues que yo no sé si Dios puede hacer algo. Dios levantó a su Hijo de la muerte con poder. Y Pablo dice, ese poder de Dios está a favor tuyo obrando en ti. Ese gran poder que levantó a Cristo de entre los muertos, dice Pablo, y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado. Es que esta situación, lo que pasa, todo principado se queda corto en los tobillos de Cristo. Toda autoridad no tiene autoridad sobre Cristo. Todo poder no tiene poder sobre Cristo. Todo dominio ante Cristo no tiene dominio. Y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Ese es nuestro Señor. Y cuando las multitudes cantaban Rey, la iglesia canta Rey porque Él es el Rey de la iglesia. Cuando las multitudes cantaban Salva, nosotros decimos gracias por salvarnos, santifícanos sobre nosotros en adoración como en oración, venimos ante ti. Entonces, familia, hoy vamos a recordar precisamente que el Rey dio su vida, que el Rey se entregó, que por gracia hay una mesa de paz, que con el Rey entregado se nos ha dado gozo, paz, perdón, salvación, redención. Por tanto, hoy vamos a celebrar que Cristo vive como el Rey. Así que acompáñenme a orar y ya vamos a participar después de las santas. Padre, tú eres nuestro Rey en Cristo, siendo Él mismo Rey. Gracias por salvarnos, por perdonarnos, porque se ha cumplido lo que fue anunciado atrás. Solo uno salvaría, solo uno es digno de ser adorado con hosana. Sálvanos. Solo uno es el que merece que se le diga aleluya, es decir, adoremos al Señor. Solo uno es aquel digno del cual se nos llame a someternos, y este eres tú, Cristo. Gracias por darnos perdón, salvación. Sigue obrando en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.